Horacio, en México se ha producido la suficiente música épica que nos haga celebrar nuestros triunfos militares. ¿Cuál es la música épica mexicana? ¿Los corridos de la Revolución? ¿Los cantos juaristas? ¿Qué hay? Híjole, qué difícil pregunta, porque mira, vamos empezando por el himno nacional, que es un Ah, himno que a mí me parece ya demasiado bélico para lo que queremos o para lo que hemos sido los mexicanos. Es un himno, y ves las estrofas mientras más estrofas pasan, porque esa de guerra, guerra, sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones, todo eso me lo aprendí yo en la primaria, que mi primaria se llamaba, por cierto, 5 de mayo, y nos tuvimos que ujú. aprender todo el himno nacional con todas las estrofas, ¿eh? Y a mí siempre se me hizo muy delicioso, muy bélico, muy, sí, innecesariamente bélico. Digo, obviamente todos los himnos nacionales tienen que tener obviamente una estructura poética que te remita precisamente a las glorias nacionales o a los atributos de una nación. Pero aquí casi nadie habla de los atributos del pueblo mexicano que conocemos, ¿no? Ni de las culturas antiguas, ni nada. O sea, todo es al grito de guerra, retiembla en su centro la tierra, etcétera. Ciño patria, cienes, bueno, la patria, los cienes de oliva, etcétera. A mí me parece, por ejemplo, más bonito el himno a la bandera de Julián Carrillo, el que dice, oh santa bandera de heroicos carmines suben a la gloria de tus tafetanes. Ese es muy bonito, ese himno, el himno a la bandera también. El de se levanta en el mástil mi bandera, que bueno, es también emblemático. Pero yo creo que las canciones más patriotas o más anquilosadas al arraigo popular mexicano son los corridos de la Revolución, obviamente, la delita y todos los demás. Pero yo creo que sí nos hace falta un acervo de himnos como más, no sé, como de una manufactura un poco menos beliciosa, sobre todo belicosa, sobre todo el himno nacional. Bien, Horacio. Fernando, Puedo sí, una, sí, claro, Ana Francis. es que ahora que pensaba, lo primero que pensé también yo fue en el himno nacional y ahora que preguntaba sobre música épica, que o sea, pensé que la canción Sin Miedo, por ejemplo, de Vivir Quintana, yo no sé si No podría la ser conozco. considerada como una épica contemporánea, porque hay un retrato, digamos, hay un retrato, pues sí, de la épica feminista, de la épica de las luchas de muchísimas mujeres, muy bien retratado ahí, ¿no? Ya a la hora que lo escuchas con mariachi que lo han hecho, ay, Ujú. ojo. ¿Por dónde nos vamos ahí, Horacio? ¿Es música de protesta, música épica, corrido? ¿Qué puede ser algo como el de Vivir Quintana? Es que no la conozco, la verdad, no la conozco. No tengo idea, no puedo decir, claro que no conozco, pero, por ejemplo, las canciones de protesta de los setentas y de los sesentas de gente como Mercedes Sosa, de Violeta Parra, de Nicanor Parra, de ya las mismas músicas cubanas de la nueva trova, pues son músicas de una altura y de una poética y de una exquisitez musical maravillosa. O sea, mira, además la misma Gracias a la vida ¿no? De Violeta Parra es una cosa verdaderamente fenomenal, fenomenal. O sea, todas esas canciones, las primeras de Silvio Rodríguez, bueno, es que estamos hablando de una música con una poética muy, muy alta. Y a México, desgraciadamente, creo que en esos años le empezó a pegar ya la decadencia musical, donde no podías protestar además. Bueno, había obviamente mucha represión, pero hubo una falta de creatividad a partir pues sí, del mismo anquilosamiento cultural priista, que en esos años estaba muy bien para muchas cosas, ¿no? Para muchas de las bellas artes, pero que a los cantantes excepto con Chava Flores, que obviamente me merece todo el respeto y está súper bien su estructura musical y su pensamiento, pero muy pocos artistas llegaron porque llegó a la televisión comercial a fregarlo todo. Llegó la onda de la música de manufactura total y absolutamente visual y pues sí, a lo televiso, ¿no? O sea, de consumibles rápidos y de chatarrización de la cultura, donde la poética se hizo cada vez menos importante e imperó, y hablo de la poética musical, de las canciones, Ujú. pues, ¿no? Y se hizo cada vez más y más importante lo visual y lo barato y lo
lo chabacano. No quiere decir que las manufacturas sean malas, porque hay grupos muy buenos de esa época, populares y todo, pero claro, obviamente no fue lo mismo. Además tuvimos una gran influencia de Estados Unidos con los grandes años del rock and roll, que también estuvieron muy bien, digo, había grupos muy buenos, o buenos y representativos, como los Locos del Ritmo, por ejemplo, que eran muy buenos, donde estaba Johnny Laboriel, por ejemplo, ¿no? Había grupos muy buenos, pero en un momento dado ya nos fuimos más hacia lo gringo, poco a poco nos fuimos más hacia lo gringo que hacia lo contestatario, pues Sí, dijéramos, ¿no? sí. Entonces, la nueva trova cubana se quedó, le llevó muchos años musicalmente y poéticamente de ventaja a la música mexicana, y que me lo rebatan aquí porque tengo muchos elementos para decirles cómo, por qué, cuándo y por dónde, hasta contrapuntísticos los tengo. Órale, contrapuntísticos. Fernando Rivera Yo, Calderón. Sí, yo quisiera Fernando. aportar a este tema, Julio, que es muy, muy bonito, que es, pues, como dices, la música y la épica. Y yo creo que no hay guerra, así como no hay cortejo, porque finalmente se parecen y están relacionados desde la música que hacen los pájaros, que hacen música para cortejar y hacen música para pelear, para la guerra. Y la canción, la música siempre ha acompañado los procesos revolucionarios en México. Sí creo que Canción sin Miedo de Vivir Quintana se ha convertido en eso, en un nuevo himno que acompaña a una revolución feminista y a un movimiento muy poderoso, pero ha habido muchas canciones que se ha apropiado sin esta cosa mediática que ahora permite que las cosas se viralicen. Pues en los tiempos de la revolución se viralizaba la cucaracha, por ejemplo, y había una cucaracha villista y una carrancista y una zapatista, y cada grupo militar adaptaba la cucaracha de manera humorística para criticar al contrario. En la Reforma igual, recordemos la versión maravillosa, satírica de Adiós Mamá Carlota, que presentaba Vicente Rivapalacio, Exacto. que hizo esa letra. Desde la época independiente, pues hay registros de canciones satíricas, canciones contra Santana. Entonces, es una hermosa historia. Y yo sobre el 5 de mayo, pues sí tengo una opinión diferente porque, pues, crecí en un hogar donde, pues, la historia se veía o se ve de una manera más épica, y el 5 de mayo sin duda pues es una batalla que, más allá de lo que ahora celebren en Estados Unidos o conmemoremos nosotros, pues es una épica digna de cualquier película de Hollywood de acción. La proeza del general Zaragoza con las tropas mexicanas, la egolatría y la soberbia del ejército francés con Lorences diciendo que no, pues que ya sin pelear casi ya era dueño de Sí. México. Y Zaragoza, que es un personaje maravilloso, que además a unos meses después de haber ganado esta épica batalla, pues muere súbitamente, ¿no? De una enfermedad gastrointestinal, si no me equivoco. Y yo de niño, pues me aprendía una rola porque mi papá tenía un disco verde, me acuerdo, con un monumento que está en Puebla, ahí al pie de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Y si me permiten, se las voy a cantar. Decía más o menos así: mexicano soy y orgulloso estoy. Fueron mis paisanos los que un día defendieron la nación contra el invasor, contra el francés. Un 5 de mayo Zaragoza, quien Puebla los venció. 1862, Ciudad de Puebla, 5 de mayo, pues Zaragoza, el mexicano que venció al invasor. ¡Viva ¡Órale, bravo! México! Muy bien, Fernando Rivera Calderón. Gracias, Bien. amigos. A ti, Fernando. Ana Francis, ¿qué agregar a a toda esta ensalada musical? ¿Qué es? Seguimos en la lucha, Julio. Seguimos en la lucha. Seguimos en... Órale. Oye, Ana, ya hablamos mucho de música. ¿Qué te parece si ahora hablamos de teatro? Dime, ¿le darías chamba en una producción teatral a Ricardo Monreal con su nueva producción de Prefiero ser nada? Sí, ahora sí, Julio, porque ha demostrado una gama importante de sentimientos. Es decir, con esta última declaración de primero, permítanme parafrasearlo, no lo dijo así, pero el primero me mato antes que traicionar a mi presidente. Pues Oye, me mato. Uh-huh. es que lo dijo muy bonito, Julio. Le echó melodrama, pero además lo actúa bien. Uh-huh.
sea, no lo actúa así de que no le crees, no, hasta podrías llorar con él. Le echa. Lo que es muy interesante descubrir, esos personajes son fascinantes como personajes, Julio. Ujú. Más allá, quisiera tratar de hacer una descripción sin mayor juicio. Verdad de Dios que casi no trae jiribilla mi comentario, poquita nomás. Pero, Poquita. es decir, como todo el proceso mental que hace que el personaje transite de acá para acá, ¿no? Es decir, lo que decía en estas cuasi amenazas, o así lo recuerda mi memoria, de cuasi amenazas de si no soy yo el candidato presidencial, esto se va a poner muy horrible, a primero me mato que traicionar al movimiento, traicionar a mi presidente, no sé qué. Entonces, en medio, digamos, hay una escena en medio que es sin duda el asunto del Senado del otro día, que ahora yo he llegado a pensar si ese asunto del Senado habrá sido en efecto un momento en donde el personaje se da cuenta de que ya no tiene tanto poder, o todo aquello fue un tinglado también bien manejado por el personaje para regalar el rechazo, ¿cómo se llama? Para coordinar, digamos, de alguna manera el rechazo a una votación, mientras había prometido que iba a lograr unos votos, pero a la hora de la hora les dijo, tenga que, se hizo el que los iba a lograr, pero no los iba a lograr, pero en realidad siempre supo que no los iba a lograr. En fin, tramas, ¿ves? ¿Cuál es la dramaturgia ahí, Ana Francis? Pudo haber sido alguien que de origen nunca hubiera estado comprometido con todo lo que estuvo diciendo de que se iba, de que diciembre me gustó para retirarme y todo. Y en el fondo pudo haber sido una especie, pues no de agente doble, sino de agente con una sola función que engañó y engatusó a la oposición, los hizo caer en una serie de garlitos y luego termina como en la canción de Javier Solís, la de entrega total, diciendo, pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total. Es que habría que hablar de la génesis del personaje. Ahí hay un, fíjense cuánto entretenimiento nos ha traído este personaje a esta mesa que más aplauda, como dice Letiche, que somos la mesa que más aplauda. No, sí, no. Yo recuerdo este testimonio que soltó Laida Sansores por ahí que decía, extraño al compañero Monreal, al hermano Monreal, me parece que lo nombró. Por favor, todo lo que digo, recuerden que es como lo recuerdo, no pasó. Es decir, es mi narración. Entonces, pero la vida es como uno la recuerda, han dicho los clásicos. Entonces, a mí me impresionó ver, porque claro, yo no conozco al personaje de tanto tiempo y además es que no lo conozco. ¿No? O sea, no lo conozco, nunca hemos conversado, etc. Entonces, Laida Sansores lanza extraño al hermano Monreal, extraño al compañero no sé qué, lo cual significa que hubo un personaje así en algún momento, o por lo menos un personaje así, pues en la vivencia de Andrés Manuel, en la vivencia de Laura, de Laida, y en la vivencia de tantos otros de por ahí, pues, ¿no? Al que yo he conocido como ciudadana, pues, ¿quién es? ¿Cuál de todas sus máscaras? Brillante, político de cepa, gran negociador, etcétera. Sí, hombre, pero eso no necesariamente nos indica en dónde coloca sus talentos. Yo lo que sí agregaría a lo que dice Ana es que sí, el rango dramático de Monreal es muy amplio porque comenzó como Ernesto Alonso y ahorita ya va como en Joaquín Pardavé, pero pasando por Marga López, ¿no? O sea, ya tuvo un trazo ya de carácter y de emoción muy notable. Oye, la verdad. Libertad Lamarque, por favor, Sí, Libertad Lamarque. Melodramático a más no poder el asunto. Horacio. Sí, el tono se ha mantenido, ¿no? El tono melodramático me parece que ese sí se ha mantenido. Sí, sí, sí. Horacio, ¿cómo ves esa conversión o esa readaptación del personaje Monreal a una entrega absoluta, a un aplanamiento político? Él dice, me aplano, me vuelvo tapete y lo que diga el presidente de la República, yo no lo voy a traicionar. Prefiero no ser nada, prefiero no aspirar a nada. Es un aplanamiento absoluto. Horacio, ¿crees que haya en el ámbito de Morena, del morenismo, del obradorismo, de la 4T, la capacidad de reabsorber a un personaje que ha sido tan polémico
o que le seguirá manteniéndose ese estigma político por mucho tiempo, Horacio? Pues yo creo que hay dos factores. Es un factor de ser político de cepa la bola, o de cepa con C o de cepa con S, ¿no? Ujú. Y ya lo vimos la vez pasada, la psicología de Monreal es muy intrincada, es muy complicada. Es una psicología, además de alguien acomodaticio. Y ahí viene mi segunda tesis, ¿no? Político, sí, pero con todas sus individualidades de la condición humana que lo caracteriza. Es decir, la gente nunca cambia, según yo. Sí, la gente conserva su profundidad etiológica, su profundidad absolutamente enquistada de su personalidad, de cómo está, cómo llegó y quién es y cómo se comporta. Pero pues obviamente aquí yo no es que no lo sienta honesto, es que ya demostró muchas veces, una tras otra, año con año, que no fue genuino o que precisamente, como dijo Laida Sansores, extrañamos al Monreal de antes. Bueno, el Monreal de antes es el Monreal real o el no real. ¿No? ¿Quién es Ricardo Monreal en realidad? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? Y hoy por hoy tuvo que doblar las manitas porque ya no le quedó de otra, porque ya fue total y absolutamente avasallado por su misma necesidad egocéntrica o ególatra y su misma manera de darnos siempre la misma medicina, el mismo paliativo, la misma dosis de hay que conservar la calma, yo soy el bueno, yo tengo razón, yo soy, con ese tono siempre tan de padrecito, tan de líder religioso, ese es su carisma, eso no lo va a cambiar, no, pero sus actos dicen otra cosa. Y por muy que te presentes con una máscara o con una careta de gente, de político, de cepa, de gente obviamente preparada para la política o de alguien que quiere el bien, pues todos tus actos te delatan, por sus actos los conoceréis, ¿no? Entonces, obviamente, yo no sé, espero que haya sido un doblar las manitas, sí, doblar las manitas y reconocer que ya no puede más y que finalmente se tiene que quedar donde se tiene que quedar. Yo lo único que diría es que, pues, cuide sus amistades, cuide precisamente el seguir protegiendo, el seguir albergando a una gente como Sandra Cuevas, nada más, ¿no? Entonces, y de veras volverse un político ya total, y que se aclare lo de los libros, se aclare etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que criticarle a Ricardo Monreal, hay muchas cosas que apreciarle también, no lo neguemos, ¿no? Pero esta vez ya quedó como que desvencijado, y ese es el problema aquí, ¿no? Ujú. Entonces tiene que tomar una actitud humanamente, así hablando, yo creo que tiene que tomar una actitud como la que tomó, que es la actitud de todo un político, pero no sabemos para dónde va. Ese es el problema. Ana Francis, ¿cómo ves las cosas? ¿De veras Marcelo Ebrard ya tiene las maletas listas para irse? ¿Le urge ya irse? La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, dejó el cargo, dijo, para pasar a sumarse al proselitismo abierto de Marcelo Ebrard. ¿Cómo estás viendo esa exigencia abierta que está haciendo el propio Marcelo Ebrard de que ya se fijen términos de la renuncia incluso de quienes son aspirantes? Y por otro lado, pues una frase, unas palabras que creo que tienen mucho significado político, que él dice o encuesta o favorita. ¿Cómo vas viendo eso, Ana Francis? Bueno, uno, me encantó la respuesta de la jefa de gobierno de la transformación, Sí. esa sí fue casi eslogan, ¿no? Es que es un momento bien delicado, Julio, porque por un lado dices, a ver, las tres candidaturas evidentes son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Pero a mí como ciudadana digo, está padre, pero no quisiera que dejaran sus funciones hasta 6 meses antes, me parecería razonable. Pero de aquí a allá, la neta es que los tres personajes me parece que lo están haciendo muy bien y que son posiciones clave para que la vida siga funcionando. Entonces, no me gustaría que dejaran sus trabajos, pues, porque con todo y que digamos, hablan un poco de sus candidaturas, alrededor hay gente que está como haciendo, viendo, etcétera, y son, digamos, las precandidaturas más evidentes, pues
yo no veo que Marcelo tenga descuidado su changarro, tampoco Adán Augusto y tampoco Claudia Sheinbaum, ¿me explico? Y eso me parece que está bien. ¿Cuándo debería ser el momento? Mi deseo como ciudadana, y de veras es por un asunto de que no dejen los trastes a medias, es que no sea más allá de 6 meses antes, pues, ¿no? Y cada uno, pues la verdad es que tiene un espacio de exhibición que le va a favorecer o no para construir estas precandidaturas, porque pues están en el ojo público y están en el escrutinio todos los días, es decir, estamos viendo cómo trabajan, estamos viendo quiénes son, estamos viendo qué hacen. Entonces, eso es también, digamos, pues un proceso propedéutico muy interesante. A lo mejor, ahora que estaba escuchando a Citlali en el programa que decía, en la entrevista que le hiciste, que decía, el presidente lanza una serie de nombres y lanza estas preguntas y tal, a mitad de su sexenio, lo cual de pronto todo el mundo dijimos, no se adelante, porque, ¿no? Se van a armar los chingos, no. Y ha resultado un proceso muy interesante en el que, por un lado, pues ha habido quien saca el cobre. Tenemos ahora justamente estos resultados de primero muerto antes que traicionar al presidente. Y tenemos a estos 3 personajes que han ido surfeando la circunstancia, a veces con más dignidad, a veces se resbalan tantito, pero nos ha puesto a mirar el personaje, el presidente me parece que le apuesta a esto, ¿no? Le apuesta a los maratones, es decir, cuando tú haces un maratón, nunca he hecho un maratón, pero digamos, cuando haces una carrera larga, cuando haces un proceso largo de algo, al 70% del proceso se sale quién eres, se brota quién eres en realidad, ¿no? Entonces, pienso que eso es lo interesante de esto. Ana Francis. Horacio Franco, ¿cómo vas viendo esta evolución de los personajes inicialmente nombrados? Bueno, pues Monreal parece que ya no estará ya en esa dimensión presidenciable. Gerardo Fernández Noroña, que no es miembro de Morena ni del PT, no está afiliado a ningún partido, ahí sigue caminando, creciendo y trabajando por fuera, aunque pareciera estar quedando fuera de la narrativa desde Palacio Nacional, es decir, pareciera que todo se está centrando en cierta área, en los personajes, en los 3 principales, que son Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. ¿Cómo vas viendo esa circunstancia? ¿Qué te parecen las premuras que plantea Ebrard, el trabajo operativo puntual de Adán Augusto y pues lo que yo veo, he dicho y he escrito, que pareciera que hay un cierre de filas de la clase política obradorista, morenista o 4T alrededor de Claudia Sheinbaum, quien diariamente, cada fin de semana, tiene alrededor de ella una conjunción de fuerzas políticas, pues muy clara. Y por otra parte, ¿cómo ves también el proceso de Fernández Noroña? Horacio. Pues mira, yo lo único que pienso es que si ahorita hay una decisión entre ellos, por dichos, por acciones, por sobreuso o sea, explotación de imagen, por cualquier cosa que sea, pero si hay una decisión, va a ser muy delicado y se van a echar la soga al cuello y le van a echar la soga al cuello a Morena, nada más. Como le echaron la soga al cuello a Morena en el estado de Coahuila. Es decir, si no se unen, ya lo hemos visto muchas veces, si no hay una, eh, eh, una coalición de la izquierda en Coahuila, pues va a ganar el PRI y ya, y otra vez tenemos el PRI Morena en el poder. Lo quiere así el pueblo, lo quiere así Morena, lo quiere así Guadiana, lo quieren allá ellos. Ya, o sea, ya más no podemos hacer, ¿no? O sea, como ciudadanos, pues obviamente a los que les queda votar es a los coahuilenses, pero pues echaron la soga al cuello por esas decisiones, por esas cuestiones del ego personal y de echarse habladas justas o injustas. A mí no nos tiene que importar. Acuérdense que en la política, creo yo he aprendido eso como ciudadano. Si no demuestras, como lo demostró el PRI durante tantos años, una cohesión, una congruencia, una unidad, aparente o no, o sea, eso no lo vamos a dejar, no lo vamos a poner en tela de juicio. Pero si no demuestras una unidad y una congruencia y de veras unos procedimientos que aunque sean
en cierto sentido se basen en dichos y no en hechos y no en verdaderos sentimientos, ¿no? Pues obviamente vas a empezar a hacer unas decisiones, Cindir, y a poner en duda toda la fuerza de cualquiera de los tres candidatos. Eso es lo único que yo les pido a todos. Y a Fernández Noroña, pues obviamente tiene todo el derecho y yo lo admiro mucho como persona, como una gente con una sensibilidad social, etcétera. Hay mucha gente que no lo quiere, pero Noroña tuvo de veras los tamaños tompiates desde hace años de poner las verdades, de decirlas en su cara. Eso tiene una gran valentía. Yo lo veo, o sea, si no va a ser candidato a la presidencia, que se ponga también como un importante senador o como un un representante de una bancada, o como jefe de gobierno, o como sea. A Morena le hace falta también un candidato fuerte como jefe de gobierno, ya lo tienen que ir definiendo. O sea, las definiciones no importa quiénes sean, ya sabemos quiénes son, y yo creo que los tres corcholates de Morena, exceptuando Morena, que pues ya se salió, ya lo podemos decir así abiertamente, las tres corcholatas de Morena, incluido Noroña también como parte de la izquierda, y luego, bueno, con ellos ya tienen ya hay una representatividad por parte de la izquierda. La cuestión es que si ahorita se empiezan a echar mierda entre ellos, es ahí donde la puerca va a torcer el rabo y van a perder muchísimo, pero muchísimo. Por eso es tan importante tener hasta la última palabra sopesada de lo que se va a decir, de lo que se va a publicar, de lo que se va a enseñar incluso, ¿no? Entonces ahí tanto el presidente como todas las corcholatas tienen que ser muy extremadamente cuidadosos y sobre todo mostrar una unidad que sí se puede lograr, yo creo, cuando el ego no te gana. Si el ego te gana, ya te jodiste de por vida, porque aquí no es ego por una persona. La única persona que pudo haber llegado a partir de un trabajo que sustentó ese ego es Andrés Manuel López Obrador, y ya vimos los resultados, que han sido resultados muy satisfactorios en muchísimas cosas, y está tomando un rumbo diferente el país. Eso es lo que queremos seguir. Entonces, no importa si se llama Claudia, no importa si se llama Marcelo, no importa si se llama Dan Augusto, no importa si se llama Gerardo, no es eso. Lo importante es seguir con un proyecto antes de seguir con mi proyecto personal como político. Bien, Horacio. Sí. Fernando Yo Rivera. lo que creo, ahí me oigo, sí. Sí. Lo que creo es que el tema de la favorita, como juega Marcelo, se me hace, no me gusta mucho, porque lo que está infiriendo Marcelo es que es la favorita del presidente y podrá ser la favorita del presidente, pero el presidente no tiene por qué imponer a Claudia Sheinbaum, no tiene necesidad. Eh, Creo que es claro que, como tú acabas de decir, Julio, si las fuerzas políticas están con Claudia, no es de manera gratuita, es porque hay una gran simpatía de muchos sectores de este país que están con Claudia. Entonces, no es que sea la favorita del profesor, como esa vieja canción que cantaba, creo que Maite Gauss o Sí. Julisa, que decía, quiero ser la favorita del Ahorita del profesor. Es profesor. Julisa, era Julisa. Era Julisa. Bueno, pues sí, seguro Claudia quiere ser la favorita del profesor, pero creo que como político le interesa, como política le interesa mucho más ser la favorita, pues de quienes van a votar por ella, desde las encuestas previas para elegir candidato hasta quienes voten por ella en las urnas. Entonces, yo ahí sí no entiendo a qué juega Marcelo, infiriendo que va a ser otra vez el presidente con su dedo mágico el que lo va a decidir, cuando sabemos que no va a ser así. Creo que por primera vez o en la historia de este país, creo que nos cuesta trabajo creer que pueda suceder así, pero yo creo que es que no hay vuelta atrás, porque estamos todos aquí de testigos para empujar o para impulsar o para cuestionar cualquier resultado que vaya contra eso, contra una elección pues de mucha gente. Entonces, no sé qué juega Marcelo diciendo que las reglas claras y que todo quede claro. Dime qué reglas claras permiten que la favorita de muchos sectores, y no por negar a quienes apoyan a Marcelo, pero bueno, hagamos nuestra propia encuesta callejera, cada quien en su círculo, y vamos a ver cómo están más o menos las cosas, ¿no? Yo pregunto cotidianamente y me doy cuenta más o menos. Entonces, las reglas claras no van a borrar a un favorito y van a beneficiar al que va en tercer o cuarto lugar en las encuestas, ¿no? De ahí sí no sé a qué le juegan. Prefiero el melodrama de Monreal a la actitud de Marcelo de los últimos días, que siento que curiosamente está ocupando la vacante del Monreal malo, ¿no? Del Monreal malo.